Muy buenos días, les habla la doctora Lisbeth Guerra. Para mí es un verdadero honor compartir con todos ustedes esta gran tribuna, una tribuna que nos va a permitir reflexionar sobre diferentes temas, pero sobre todo reflexionar acerca de la práctica académica y científica que tiene lugar y que hace vida en el marco de los diferentes doctorados que actualmente está ofertando nuestra casa de estudio UNEYES. La ponencia que en la mañana de hoy voy a compartir con todos ustedes tiene como título La complejidad como campo epistémico en la formación metacientífica de las ciencias sociales. Para ello voy a iniciar esta disertación a partir de un conjunto de citas tomadas de autores relevantes a lo largo del devenir del desarrollo científico. Entre ellos tengo a Rodiger, que plantea lo siguiente: la ciencia actual nos ha conducido por un callejón sin salida y la actitud científica ha de ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo. Por su parte, Capra nos plantea lo siguiente: la teoría cuántica nos obliga a ver el mundo, el universo, no como una colección de objetos físicos, sino más bien como una red compleja de relaciones entre las distintas partes de un todo unificado. Por su parte, Popper hace alusión a lo siguiente: no hay datos sensoriales. Lo que la mayoría de las personas considera un simple dato es de hecho el resultado de un elaboradísimo proceso de toma y dame entre los estímulos externos y la actividad del cerebro. Y finalmente, una cita que marca el inicio de este debate acerca de la complejidad por parte de Hodgkin. El mapa cognitivo arrojado por la complejidad desde sus inicios hasta la actualidad representa una verdadera revolución del conocimiento científico, tanto así que este autor ha señalado que el siglo XXI se está convirtiendo en el siglo de la complejidad. Uno de los grandes temas que forma parte de la línea de investigación denominada alfabetización científica es precisamente los vacíos que se dan a nivel de este tipo de formación, entendiendo la formación metacientífica como esta que está organizada en función de diferentes componentes fundamentales como el componente epistemológico, el componente de historia de la ciencia, historiografía, el componente de sociología de la ciencia, el componente de psicología de la ciencia, entre otras. Pero fundamentalmente el componente epistemológico llama mucho la atención acerca de su peso en los diferentes currículos de universidades que han sido previamente investigadas y cuyas investigaciones han arrojado resultados no muy satisfactorios. Esto que ustedes observan en esta diapositiva es uno de esos resultados. Se ha constatado vacío en la formación metacientífica y para estos autores la explicación que ellos adjudican a este proceso es precisamente la reproducción de unas imágenes de ciencia y de científico socialmente instaladas sin un soporte crítico ni reflexivo que les permita generar una ciencia real, una ciencia adecuada. Estas distorsiones denominadas patologías metateóricas en el proceso de la educación científica causan gran preocupación y, por supuesto, llaman a la comunidad académica a repensar y a instalar algunos mecanismos de vigilancia epistemológica que nos permitan revisar cada una de estas patologías, de estas deficiencias, falencia o incluso hasta ausencia de ese componente epistemológico en la producción del conocimiento científico. De allí la relevancia de establecer como principal propósito valorar críticamente o establecer los mecanismos que nos permitan valorar críticamente la calidad y pertinencia de los conocimientos epistemológicos que circulan a lo interno de nuestra comunidad académica, a lo interno de cada uno de los currículos o de la práctica docente y en la reproducción de las mismas tesis, los mismos estudiantes, en la forma como se apropian y las imágenes de ciencias que están manejando en sus producciones intelectuales.
Es muy importante esta interpelación en el marco de una preocupación que no solo obedece a nuestro contexto, sino que es una preocupación en términos generales de todas las universidades. Es un llamado a todas las universidades a revisar precisamente ese componente epistemológico. Ahora bien, uno de los temas centrales de mi ponencia es la complejidad desde sus diferentes vertientes como campo epistémico, el hito que se crea, la ruptura epistemológica que se crea a partir de la emergencia de lo que se conoce como la complejidad o el giro de la complejidad. Este giro habilita un espacio controversial a lo interno de la comunidad científica que nos invita a reflexionar en temas tales como el reduccionismo epistemológico, el reduccionismo ontológico que se da a lo interno de la práctica científica al momento de hacer lecturas fragmentadas de la realidad. A manera de contextualización del debate de la transición entre ciencia clásica y ciencia actual, que en este caso estamos hablando de la complejidad, es importante destacar algunos de los elementos de ese cuestionamiento. El principal cuestionamiento se da en la dicotomía en cuanto a la organización de la ciencia. Las ciencias naturales perfiladas en su extremo nomotético y las ciencias sociales y humanidades perfiladas en su extremo ideográfico. También la tendencia hacia la especialización y la fragmentación como fórmula casi única de hacer una ciencia verdadera. Frente a esta lógica disciplinaria y a esta lógica de organización de la ciencia, se contrapone en la actualidad lo que Maldonado ha denominado la emergencia de ciencias de frontera. Es decir, la organización del conocimiento que durante mucho tiempo estuvo liderado por la disciplina, en la actualidad esa organización del conocimiento a nivel de la nueva ciencia o de la gran ciencia se organiza en función de grandes problemas y de otras modalidades de clasificación de ciencia. Estamos hablando de ciencias de la vida, de ciencias de la complejidad, de otro tipo de tipología que obedece a esta nueva reorganización del conocimiento científico. Y traigo a colación precisamente este concepto de ciencia de frontera que nos habilita para hacer una práctica científica desde una perspectiva transdisciplinaria, ya no disciplinaria, sino transdisciplinaria, y eso es importante destacarlo y tenerlo muy presente. Ya no existe esta separación de la lógica clásica en función de la forma de hacer ciencia, sino que en la actualidad las ciencias se conectan o establecen elementos de relación a partir de grandes problemas de investigación y no elementos de áreas de conocimientos marcados, sino grandes problemas de investigación. Esta reorganización del conocimiento científico también obedece a otras tipologías, no solo en el contexto de la complejidad. Encontramos tipologías que se relacionan con la forma en que se distribuyen las investigaciones científicas que dan paso desde lo disciplinario a un elemento transitorio y transversal a partir de la implicancia del elemento tecnológico y de la constitución de redes académicas muy amplias en términos a nivel internacional. Las fronteras sociales e intelectuales, la división del trabajo científico han adquirido en el contexto de las tecnologías diferentes connotaciones y diferentes formas de organización. Y en ese sentido es importante entender a la ciencia como un gran campo, comprendiendo la naturaleza dinámica de la reorganización en red y desde un conocimiento inter y transdisciplinario. Por ejemplo, en el caso de Corsetina, ella nos habla de una categoría para reorganizar todas las posiciones epistemológicas respecto a la producción del conocimiento científico. Esta autora habla en el caso de abordar conocimientos en contextos periféricos,
habla de arenas transepistémicas de investigación y resulta una categoría analítica bastante relevante para analizar este tipo de producción. Repito, este tipo de producción en contextos periféricos cuando hablamos de la integración de un saber cotidiano, de un saber popular a un saber formal científico. Y en ese sentido hablamos de arenas transepistémicas. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando diferentes tipologías y propuestas de autores respecto a la apropiación de esos grandes cambios que representan una verdadera revolución en la organización del conocimiento científico. En otro orden de ideas también es importante traer a colación las formas de abordar la complejidad o de entender la complejidad desde dos vertientes principales. Entendemos la complejidad organizada en función al pensamiento complejo representado por Edgar Morin y entendemos la complejidad desde ciencias de la complejidad, lo que se conoce como sistemas complejos adaptativos. Es importante destacar que en función de este gran debate que se registra tanto en América Latina como en Europa e incluso en Estados Unidos respecto a la forma de entender o de darle prioridad a las vertientes derivadas de lo que se conoce como complejidad y que tienen mayor preeminencia. En el caso latinoamericano tiene mayor presencia el pensamiento complejo, pero en el caso europeo y en el caso de algunos países latinoamericanos tiene mayor presencia las ciencias de la complejidad. Por ejemplo, nuestro país vecino, Colombia, hace mucho más énfasis en lo que son las ciencias de la complejidad que en el pensamiento complejo. Sin embargo, en nuestro país registramos investigaciones entendidas como investigaciones desde la complejidad, pero enfocadas hacia el pensamiento complejo de Edgar Morin. En el estudio de la complejidad encontramos un campo intermedio en el que se organizan diferentes programas de investigación, no desde la transdisciplinariedad, sino desde la interdisciplinariedad, y es el caso de Rolando García, quien es su principal exponente y que a nivel de América Latina se han conformado diferentes centros de investigación que apuestan por estudios interdisciplinarios. Estos estudios interdisciplinarios están orientados a la formulación de modelos de sistemas de simulación que entrelazan tres elementos fundamentales, como lo es el plano epistemológico, el plano pragmático y al mismo tiempo el plano ético, que tiene que ver con la importancia del sujeto a nivel de la investigación, el elemento ético que entrelaza ese plano pragmático con el plano epistemológico y que al mismo tiempo da respuesta a una ciencia viva, una ciencia que está en permanente relación con la sociedad, que está dando respuesta y que busca la transformación de esa sociedad, no simplemente interpretar qué es y cuáles son sus características, sino intervenir a partir de procesos de modelización y procesos de simulación. Y ya para finalizar esta pequeña participación, quiero traer a colación la necesidad de aterrizar nuestras discusiones teóricas, epistemológicas y metodológicas, y hasta esta nueva forma de organización del conocimiento en el sentido de consolidar nuevos acuerdos a lo interno de la comunidad científica que nos permitan actualizar nuestras cajas de herramientas. Las instituciones universitarias, centros de investigación deben crear las condiciones, los espacios reales para que se dé el ejercicio de programas de investigación inter y transdisciplinarios, además de la debida formación que ameritamos en cuanto a nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas relacionadas, por ejemplo, con procesamientos de Big Data, modelización, simulación en diferentes áreas de conocimiento. Por lo tanto, el llamado es a crear esas condiciones para tener la oportunidad en el marco de los doctorados de reflexionar temas pendientes como por ejemplo los aportados desde la complejidad, temas relacionados con la epistemología, el componente epistemológico y con la producción científica.